el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1324. Espadas de sangre. Desde la distancia, Ariel podía ver cómo la sangre fluía desde los otros castillos, desplazándose como un río oscuro hacia Gregor. Era toda la sangre derramada por los vampiros, los enmascarados y los Dalki en la zona. Controlarla toda era un reto, pero Gregor ya tenía más que suficiente para causar estragos, y eso lo había demostrado. El nivel de destrucción que había provocado con esa cantidad era más que evidente. Por eso Ariel no pensaba contenerse más. Activando su habilidad de equipamiento de sombra, su armadura de sangre apareció envolviéndolo por completo. Con su gran espada en mano, su figura se transformó aún más al desplegarse tras él dos alas gigantescas formadas enteramente de sombra. Al mismo tiempo, frente a él, Gregor había invocado 10 espadas de sangre que flotaban en el aire, imponentes, letales. El choque era inevitable. La más grande de las espadas fue la primera en lanzarse al ataque. Esa contenía el alma de la verdadera espada de Gregor, su poder real. Ariel, sin dudar, movió una de sus alas de sombra para interceptarla. Al colisionar, una explosión de energía se liberó, sacudiendo el terreno. Las ondas pulsaban en todas direcciones, dejando a la vista el inmenso poder de ambas armas. Aún así, la espada de sangre logró mantenerse en el aire unos segundos más. No se detuvo. Volvió al ataque sin perder velocidad, incluso tras haber tocado la sombra. Era difícil saber si el poder de ralentización del manto oscuro funcionaba realmente sobre esas espadas. Gregor maniobraba todas las hojas a la vez, buscando una abertura, atacando desde múltiples ángulos. Sin embargo, las alas de Ariel reaccionaban con la misma velocidad, cambiando de forma y adaptándose al movimiento enemigo, como si tuvieran voluntad propia. En un momento preciso, Gregor dividió una de las espadas en dos y la lanzó directo a la cabeza de Ariel.
pero este con un solo movimiento certero la partió en dos con su espada. ¿Acaso olvidaste que una vez fui considerado uno de los mejores espadachines de la historia humana?, dijo Ariel. He tenido aún más tiempo que tú para perfeccionar mi técnica. Ya fue suficiente de tanto calentamiento. Mientras tanto, Leo y los demás habían dejado la biblioteca del castillo del rey y descendían lentamente por los pisos. Pascual aún llevaba a Platas, quien ahora había sido alterada hasta el punto de tener la apariencia de una niña de 5 años. El hechizo se había intensificado. Por suerte, la túnica que llevaban era lo suficientemente grande para cubrirla. Sin embargo, la máscara se le había caído, revelando un rostro inocente, desconocido para casi todos. E incluso Pascual, que no había vivido en esa era, no pudo reconocerla. Era casi imposible asociar a esa niña con la temida Platas. ¿Por qué estamos caminando?, preguntó Tempus, molesto. Deberías poder escanear este castillo completo con tu habilidad. ¿Acaso no sabes dónde está la tumba? Mi habilidad no funciona así, mintió Leo. Puede que me hayas visto usándola antes, pero tiene un alcance limitado y pierde precisión dependiendo del entorno. El movimiento rápido también la afecta. Créeme, no quiero que les pase nada a mis compañeros. Y tú sabes que mi castillo está en peligro. No me lo estoy tomando a la ligera. Todo era mentira. Leo y Erika ya sabían exactamente dónde estaba la tumba. Solo estaba ganando tiempo, buscando una salida sin tener que obedecer a Pascual. El verdadero problema era cómo revertir el estado de Platas, y todo indicaba que la única forma era despertar al primer rey. Tal vez solo estaba retrasando lo inevitable. En otra zona, Kyle Dawn finalmente estaba libre para cumplir su deber. Los cuerpos comenzaban a apilarse en una especie de vehículo de almacenamiento masivo. Algunos guardias reales ayudaban, pero muchos de ellos lo hacían con desgano. «¡Dense prisa! ¡No tenemos tiempo que perder!», gritó Kyle. ¿Acaso no lo sienten? La batalla entre el rey y Ariel ya ha comenzado. Pero ni con esas palabras lograba motivarlos. Los guardias no estaban involucrados en los planes de Gregor. No sabían nada de todo esto, y lo estaban asimilando igual que cualquier otro vampiro. Aún así, el deber inculcado durante generaciones les obligaba a actuar. Finalmente, todos los cuerpos fueron cargados en 3 vehículos. Era hora de partir. Mientras tanto, en el campo de batalla, las espadas de sangre voladoras seguían intentando alcanzar a Ariel desde atrás, pero ni una sola lograba tocarlo. Las alas de sombra se expandían, interceptándolas con precisión antes de que se acercaran siquiera a rozarlo. «Ariel, espada en mano», se lanzó directo hacia Gregor. Pero justo antes de alcanzarlo, vio cómo otras 10 espadas aparecían flotando sobre su cabeza. Por un momento pensó que el ataque había cesado, pero no. Las espadas anteriores seguían allí. «Está reuniendo más sangre, y cuanto más tiempo pase, más espadas podrá invocar. Con un control absoluto sobre la sangre, usar mis propias habilidades de sangre contra él sería inútil. Podría detenerlas, así que tendré que hacer esto a la antigua». Las nuevas espadas lo atacaron al unísono, pero Ariel, sin perder ritmo, balanceó su espada con una fuerza descomunal, derribando varias y destrozándolas como si fueran de papel. Pero Gregor no se inmutó, reutilizó la sangre, reformando las espadas al instante. «Veo que no tenía que preocuparme tanto por tu sombra. Tarde o temprano, tu tiempo se acabará, y yo tendré todo el poder», dijo Gregor. «¿De verdad crees eso?», respondió Ariel, moviéndose entre las 10 espadas, bloqueándolas todas sin esfuerzo, dando un paso adelante, y luego otro, y otro más. «¿Acaso olvidaste por qué existo? Soy el castigador. Mi poder es tal que incluso si el rey comete un crimen, estoy destinado a juzgarlo». Ariel empezó a ignorar algunas espadas. Ya no necesitaba bloquearlas todas. Algunas chocaron contra su armadura de sangre, sin causarle el menor daño. Aunque no podía usar las habilidades de su espada a distancia, sí podía activarlas al contacto. Y finalmente estaba lo suficientemente cerca. Ariel alzó su espada y la descargó sobre Gregor. Este apenas logró levantar su bastón cubierto de sangre para bloquear. El impacto fue brutal. Un estallido de energía lo obligó a doblar las rodillas. Puede que tengas mejor control de la sangre, que hagas maravillas con ella, pero eso no te hace fuerte, y mucho menos un espadachín. Ariel lo pateó en el estómago, enviándolo por los aires como un muñeco. Lo alcanzó de inmediato, golpeándolo de nuevo con su espada, una y otra vez. Cada impacto lo volvía más rápido gracias a una habilidad especial del arma. Gregor apenas podía cubrir su cabeza, incapaz de contraatacar. Su armadura era lo único que lo mantenía con vida. Pero si no hacía algo pronto, Ariel lo aplastaría. Entonces, furioso, activó la habilidad de su armadura de sangre. Una luz roja intensa estalló, liberando una gran ola de energía que golpeó de lleno a Ariel. Cuando la luz se disipó, Ariel estaba allí,
ileso. Había envuelto todo su cuerpo en sus alas de sombra, intacto. Tú, dijo Ariel abriendo lentamente las alas, aun con tu título de rey y ese poder prestado, sigues siendo débil. No puedo creer lo que les hiciste. Si tan solo hubiera estado ahí. Pero Gregor no había estado de brazos cruzados. Todo el terreno a su alrededor se había vaciado. La sangre de la zona flotaba sobre él. Más de 100 espadas de sangre lo rodeaban ahora, apuntando a Ariel como una lluvia mortal. Pudiste con 10, pero veamos cómo te va contra esto, gritó Gregor, lanzándolas todas al mismo tiempo. Capítulo 1325. 100 espadas de sangre. Las 100 espadas de sangre flotaban en el aire, amenazantes, cada una apuntando directamente hacia Ariel. Solo 10 de ellas habían sido suficientes para aniquilar a una gran fuerza Dalki. Y ahora el castigador enfrentaba 10 veces ese número, completamente solo. Pero a pesar del escenario infernal que tenía frente a él, Ariel no dudó, no retrocedió ni un paso. Tengo plena confianza en que ganaré esta pelea. Me prometí que no caería hasta haber acabado con cada uno de los nombres en mi lista. Gregor soltó una carcajada amarga ante sus palabras. Tú y yo no somos tan distintos, pero a diferencia tuya, no soy un original. No fui bendecido con un cuerpo inmortal. ¿Sabes por qué? A pesar de mi edad, he permanecido despierto todo este tiempo. No voy a mentirte, Ariel. Cada día, mi cuerpo suplica por descanso, por paz, pero no se lo he permitido. ¿Por qué? Porque, al igual que tú, lo único que me impulsa a seguir es mi deseo de venganza contra todos los castigadores. Sin más, las 100 espadas de sangre se desataron. Ariel, diminuto en comparación, corrió directo hacia ellas. Parecía un simple humano a punto de ser aplastado por una tormenta. Sabía que sería imposible bloquearlas todas, incluso con sus alas de sombra. Aprendí algo observando a ese chico, murmuró Ariel. Estas alas son bonitas, sí, pero no son lo suficientemente prácticas. Entonces, ambas alas comenzaron a condensarse en su mano izquierda. No usaría su espada con ambas manos. Confiaría únicamente en su mano dominante. Al mismo tiempo, su sombra se compactaba, formando un escudo oscuro. Aunque podía manipularla con mayor velocidad que cualquier otro usuario, ni siquiera él podría moverla lo suficientemente rápido para detener 100 espadas. Por eso eligió fijarla como un muro. Cuando las espadas cayeron sobre él como una lluvia letal, Ariel movía su brazo, bloqueando, desviando, ampliando el escudo sombra poco a poco y contraatacando con su espada. No se contenía. Usaba todo el poder explosivo del arma para repeler tantas espadas como fuera posible. Era una escena digna de una pintura épica, como si el mismísimo tiempo se hubiera detenido a contemplarlo. A pesar de su habilidad, algunas espadas lograban penetrar sus defensas, pero Ariel, con su maestría, se aseguraba de que solo rozaran la armadura o hicieran heridas superficiales. Aunque tuvieras 1000 espadas, aún así atravesaría todas, gritó, avanzando como una tormenta desatada hacia Gregor. Permanecer quieto lo había protegido hasta ahora, pero al moverse, las heridas comenzaron a profundizarse. Aún así, no se detenía, solo esquivaba aquellas que podrían matarlo. ¡Qué estupidez!, espetó Gregor, creando 10 espadas más y lanzándolas con intención de acabar con él antes de que llegara. Ariel siguió luchando. La habilidad del 12º clan había desaparecido hacía tiempo, desde que dejó de golpear a Gregor, pero eso no importaba. Seguía siendo lo suficientemente rápido para enfrentarse a todo lo que le lanzaban. ¿Cómo demonios sigue usando el poder de su arma de sangre?, pensaba Gregor. La lógica era clara. El control absoluto sobre la sangre significaba que ningún vampiro debería poder usar técnicas de sangre o armas de sangre contra él. Pero Ariel lo estaba haciendo. Debe ser esa maldita armadura. Debe tener alguna habilidad especial que le permite usar su arma a pesar de todo. Pero no importa. Aún así, debería estar teniendo dificultades. Gregor se detuvo en seco. A pesar del aluvión de espadas, Ariel seguía avanzando. Seguía golpeando, esquivando y bloqueando. Para Ariel, esa batalla le recordaba a los viejos tiempos, a los días en que era un simple humano, en el campo de batalla, donde un solo error podía significar la muerte. Y entonces, cuando estuvo a 10 metros de Gregor, Ariel hizo algo inesperado. Lanzó su espada. La arrojó como una lanza. Las espadas de sangre intentaron detenerla, pero el arma las atravesó, destrozándolas como si fueran papel mojado. Mientras tanto, Ariel dejó caer su escudo sombra, que quedó flotando, protegiéndolo durante unos segundos más. Todos los trucos de sombra que conozco no servirán con él. Ni el camino de sombra, ni los desvíos. Pero él no sabe por lo que yo he pasado. Gregor reaccionó. Decidió sacrificar la mitad de sus espadas, dejándolas caer para formar una muralla de sangre. La espada se detuvo al impactar contra el muro. Gregor sonrió.
Pero Ariel nunca había esperado terminarlo todo con ese ataque. Extendió su mano, tirando de algo casi invisible, y la espada comenzó a volver. No era control de sangre, era la habilidad del clan 13º. La espada estaba unida a un hilo casi imperceptible que la traía de regreso. Aunque no volvió a su mano, no aún. Con menos espadas activas, Ariel retomó la ofensiva, y esta vez fue Gregor quien tuvo que ponerse a la defensiva. «¿Sabes? Cuando era solo un niño, admiraba a los tuyos», confesó Gregor. «Pero han demostrado no tener honor. Mataste a un hombre inocente. No niego mis crímenes, pero mi abuelo jamás atacó a tu gente. Jamás haría algo así. Dices que castigas crímenes, pero ¿quién te castigó a ti?» Ambos seguían luchando mientras hablaban. Ariel bloqueaba ataques con su escudo de sombra y contraatacaba con su espada. Gregor, por su parte, defendía con sangre y lanzaba espadas al mismo tiempo. «¿Acaso por eso emprendiste esta guerra?», rugió Ariel. «Puede que yo haya ejecutado el castigo, pero fue el consejo quien dictó la sentencia. Yo no decidí nada solo». «Eso puede ser verdad», respondió Gregor, «pero fuiste tú quien lo mató frente a todos. No me importa si me recuerdan como un tirano, mientras nadie más tenga que sufrir lo que yo sufrí». «¡Patético!», exclamó Ariel. «Si lo hiciste por un inocente, ¿por qué atacaste a más inocentes? No fui yo quien masacró a tu gente, pero tú fuiste tras los que yo amaba. Tu venganza ciega destruyó a quienes no tenían culpa». Cada golpe entre ellos generaba ondas de energía que desplazaban escombros, destruyendo lo que quedaba del entorno. La intensidad del combate iba en aumento, pero algo estaba a punto de inclinar la balanza. «Ariel, es mucho más fuerte de lo que imaginé. Si solo fuera un líder vampiro, jamás habría podido vengarme. Por eso me volví rey, para superarlo, pero ni eso parece ser suficiente». Gregor sonrió con rabia, porque los dioses al parecer estaban de su lado. «Su Majestad, he llegado», gritó Kyle, acercándose con los 3 vehículos justo al borde de la zona del castillo. «Era el momento». Gregor sacó el cristal. Estaba lleno de sombras negras, energía oscura, poder recolectado de la sombra. Iba a usar el poder de Ariel contra el propio Ariel. Capítulo 1326. Un verdadero infectado. La batalla entre Ariel y Gregor había llegado a un punto muerto. Ambos se atacaban con todo, pero ninguno lograba imponerse ni encontrar una apertura. Aún así, Ariel sentía que tenía la ventaja, y tenía buenas razones para creerlo. Su espada todavía conservaba poder, y gracias a su armadura de sangre, podía utilizar todas sus habilidades sin restricciones. Esa armadura tenía una habilidad especial, infundir sangre a cualquier objeto que tocara, lo cual hacía sinergia perfecta con su arma. Mientras esa armadura siguiera intacta, Gregor no podría evitar que Ariel usara las habilidades de su espada. Además, esa misma propiedad le permitía usar su arma de sangre incluso contra enemigos no humanos, aunque ni siquiera eso sería suficiente en algunos casos, porque aunque Gregor tenía control absoluto sobre la sangre, no podía controlar esta. Eventualmente su propio cuerpo sufriría las consecuencias de ese poder descomunal, y Ariel solo tenía que resistir hasta que eso ocurriera. Pero entonces, en medio del combate, Ariel notó algo extraño. Su sombra empezó a reaccionar de forma anormal. ¿Hay otro usuario de sombra cerca? ¿Por eso mi sombra actúa así?, pensó, aún sujetando el escudo sombrío. No, esto es distinto. Es como si mi sombra quisiera ir hacia donde está él en lugar de quedarse conmigo. Mientras tanto, Kyle había cumplido su tarea. Como caballero real, sabía que acercarse demasiado al enfrentamiento sería un suicidio. Por suerte, los vehículos que traía podían desplazarse en modo automático y los envió directamente al interior del castillo. Ariel los vio desde lejos y frunció el ceño. Transportaban cuerpos, cadáveres. ¿Qué planea?, se preguntó, conteniendo su ira. Ver esos cuerpos solo alimentaba su furia. Pensó que quizás Gregor intentaba provocarlo, pero no. Gregor era despiadado, sí, pero no estúpido. No haría eso sin una razón estratégica. «Apuesto a que ni tú conoces el verdadero origen del poder de tu sombra», declaró Gregor. «Veamos cómo te las arreglas cuando tu propia fuerza se vuelve en tu contra». Del cristal en su mano comenzaron a escapar sombras. Se desplazaron por el aire como serpientes oscuras y entraron en los cuerpos. Ariel reconoció de inmediato esas sombras. Se quedó paralizado por un instante. No entendía cómo Gregor podía hacer algo así, pero al verlas, pensó que tal vez podría interceptarlas o incluso controlarlas él mismo. Hasta ese momento, su escudo sombrío le había servido bien. Y como ahora solo la mitad de las espadas de sangre estaban atacando, Ariel decidió liberar parte de su sombra. Intentó interceptar aquellas que iban directo a los vehículos. Pero antes de que siquiera se encontraran, su propia sombra cambió de dirección.
En contra de su voluntad, comenzó a alejarse de él y moverse hacia Gregor. ¡Ja! ¡Excelente!, rió Gregor con una sonrisa diabólica. Pensé que existía la posibilidad de que no funcionara, pero parece que sí. Ariel trató de recuperar su sombra, y aunque logró hacerlo parcialmente, casi la mitad había entrado en una especie de trance, deslizándose sin control hacia el rey. Entonces lo vio. El cristal que sostenía a Gregor se había oscurecido, y cuando la sombra entró en él, el color se volvió aún más profundo. Ariel lo sintió con claridad. Esa parte de su sombra estaba perdida, fuera de su alcance. ¿Qué clase de cristal es ese? ¿Cómo puede absorber mi sombra? Estaba confundido, preocupado. No sabía si era algo que Gregor podía hacer solo una vez o si sería capaz de repetirlo. Pero algo era claro. Tendría que terminar esta pelea sin usar su sombra, sin ataques de sangre, sin sombra, solo su fuerza, su espada y su experiencia. Y la cosa iba a empeorar. La sombra que había salido del cristal no solo había entrado en los cuerpos, sino que ahora los estaba transformando. Una capa oscura envolvía los cadáveres por completo. Las sombras se movían, vibraban, retorciéndose sobre sus cuerpos. Y entonces comenzaron a moverse. Uno a uno los cuerpos se levantaron, reanimados, controlados, marchando hacia la batalla. Y no paraban. Cuando Ariel se dio cuenta, ya eran 20. Mi sombra jamás ha podido hacer algo así. ¿Está reviviendo muertos con ella?, pensó con alarma. Su atención se centró en el cristal de Gregor. Tenía que destruirlo, o arrebatárselo, como fuera. Apoyó su espada en el suelo. Algunas marcas brillaron bajo sus pies. Había activado una trampa. Solo necesitaba que Gregor se acercara lo suficiente. Entonces balanceó su espada. Utilizó el hilo del clan 13º para lanzarla con fuerza explosiva. Gregor la bloqueó con un muro de sangre, pero esta vez, el ataque lo hizo tambalearse. Y ese pequeño desequilibrio lo llevó a pisar la trampa. Luz bajo sus pies. Gregor quedó paralizado por unos segundos. Era la oportunidad perfecta. Hasta ahora Ariel había usado el 90% de su fuerza, cuidando su energía, pero esta vez iba con todo. Ahora o nunca. Debo destruir ese cristal. Lanzó la espada como una lanza, más rápida, más violenta. El muro de sangre volvió a desaparecer, pero fue inútil. La espada lo atravesó como si fuera agua. Pero Gregor no se inmutó. Los 20 cuerpos reanimados levantaron sus manos al unísono y crearon un muro de sombras, como el de Ariel. Ellos pueden controlar la sombra, comprendió con horror, y cuando su espada tocó esa muralla oscura, reaccionó igual que si fuera suya. Tiró del hilo y recuperó la espada. La ató nuevamente a su brazo, pero ahora estaba más confundido que nunca. Ya no podía usar ni sombra ni sangre, y sus enemigos usaban ambas, como si fueran extensiones de sí mismo. Fue entonces cuando otros líderes, los que habían permanecido en el primer castillo, finalmente llegaron al lugar. Se mantuvieron a distancia, observando la escena con ojos incrédulos. Vieron los cuerpos, vieron las sombras, y no entendían nada. ¿Este era el plan de Gregor?, preguntó Sunny, con el ceño fruncido. No lo sé, respondió José. Pero parece que ha acorralado a Ariel. Todos compartían la misma duda. ¿A quién deberían ayudar? ¿Era Ariel, el castigador, quien había luchado junto a los Dalki en el pasado, el verdadero peligro? ¿O era Gregor, que se negaba a abandonar el trono, consumido por la venganza? Quizás ninguno de los dos merecía sobrevivir. Lo que no sabían era que las cosas estaban a punto de empeorar aún más. Porque en los niveles subterráneos del castillo del rey, Leo había tomado una decisión, sin salida, y con el deseo de salvar a Platas, había guiado a Pascual hasta la tumba del primer rey. Se encontraban en un pasaje oculto, donde nada parecía indicar que allí descansara alguien tan importante. Pero tras destruir el suelo con un ataque controlado, revelaron una cámara redonda. Una tumba diseñada especialmente para los que habían de dormir por la eternidad. «¡Por fin!», exclamó Pascual con los ojos brillando de emoción. «Ha pasado mucho tiempo, pero al fin es hora de que recuperes lo que siempre fue tuyo, mi viejo amigo». Capítulo 1327. La interrupción. Dada la situación, los líderes decidieron no intervenir. Apoyar a alguno de los dos no garantizaba la victoria. Aunque parecía que el castigador estaba contra las cuerdas, aún podía herir gravemente a Gregor, o al menos agotarlo. Lo mejor sería esperar al vencedor, y entonces actuar, porque, en ese momento, ninguno de los dos representaba algo bueno para el asentamiento vampírico. Ahora que Ariel había descubierto que los cuerpos cubiertos por la sombra podían usar sus propias habilidades, optó por otro enfoque. Tenía que eliminar a esos seres cuanto antes. Ya están muertos.
No hay culpa en lo que voy a hacer, pensó, cargando directamente contra uno de ellos. Balanceó su espada, cortando al enemigo de arriba abajo. Las cuchillas de sangre aún lo seguían desde atrás. ¡Un tajo limpio! Ariel ya iba por el siguiente objetivo, hasta que lo notó. ¿Qué demonios? No sentí nada. Girando la cabeza, vio que la figura que acababa de atacar seguía intacta. Ni un rasguño. No podía detenerse. Si se quedaba quieto, las espadas lo atravesarían. Atacó al siguiente, esta vez con un tajo vertical buscando partirlo en dos. Prestó atención, sintió cómo la espada atravesaba la carne. Pero entonces, como si nada, las sombras reconstruyeron el cuerpo ante sus ojos. No, no puedo herirlos. Es como si sus cuerpos fueran solo una masa de sombras. No entendía qué eran esas cosas, y no tenía tiempo para averiguarlo. 10 espadas lo rodearon, listas para apuñalarlo. Movió su espada, girándola para bloquear los impactos con el lateral. Las puntas chocaron todas a la vez, alzándolo por la fuerza del impacto. No tenía opción. Activó el poder explosivo. Una gran explosión sacudió el campo. Las espadas fueron destruidas, pero Ariel también resultó herido. Su rostro estaba quemado y por alguna razón no se regeneraba. ¡Ah! ¡Eres un idiota!, se burló Gregor. Tu cuerpo puede curarse, pero incluso tú necesitas sangre para sanar heridas graves. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que bebiste? Si no lo haces pronto, morirás. Ariel sabía que no tenía más opciones. Decidió lanzarse contra Gregor directamente. ¿Y qué si no puedo usar las sombras? ¿Y qué si no puedo controlar la sangre? Con una espada en la mano, es todo lo que necesito para acabar contigo. Apenas dijo eso, desapareció con una velocidad brutal y embistió con su espada hacia el frente. Una sombra intentó bloquearlo. Arthur giró el cuerpo, usando la fuerza centrífuga para impulsarse por el suelo y se coló por el flanco de Gregor. El golpe fue certero. Las cuchillas de sangre lo atravesaron por la espalda. La mayoría chocaron con su armadura, pero una lo alcanzó justo debajo de la axila, una abertura vulnerable. Aún así, Ariel no se detuvo. Con la espada clavada en el costado de Gregor, activó la explosión, arrojándolo por el campo de batalla. Fue un mal golpe, pensó Ariel, sintiendo cómo la sangre le escurría por el costado. Pero lo logré. Puede que solo haya dañado su armadura, pero ahora he activado el poder del 12º linaje. Mi velocidad ha aumentado. Tenía una teoría, y estaba dispuesto a comprobarla. Corrió tras Gregor. Las cuchillas de sangre intentaron bloquearle el paso, pero Ariel invocó su sombra una vez más. Esta bloqueó los ataques, y él siguió avanzando. Pero notó algo. La sombra no lo seguía. Iba hacia Gregor. «¡Ya no me pertenece!». Ariel atacó de frente. Las sombras de los 20 enemigos aparecieron otra vez. Usando su nueva velocidad, Ariel repitió la estrategia anterior. Un tajo, un giro, otro impacto por la espalda. Otra explosión. Más velocidad. Gregor escupía sangre. Había recibido 2 golpes directos, y ni su armadura ni sus poderes pudieron detener el daño. ¿Cómo? Tengo el poder de la sombra, el control absoluto de la sangre. ¿Cómo puedes seguir hiriéndome? Y entonces, la sombra de Ariel volvió a ser absorbida por el cristal en la mano de Bryce. Ariel había comprendido todo. Ese cristal era su debilidad. Necesitaba protegerlo. Por eso no podía usar el muro de sangre tan libremente. Y aunque el cristal absorbía sus sombras, Ariel podía usarlas una última vez en emergencias. Así había logrado acertar sus ataques. Y ahora tenía claro algo más. Si me hubieras enfrentado con tus propias habilidades, habría sido un duelo digno, pero este es el precio de depender de un poder prestado. Una vez más, repitió la fórmula. Tercer impacto, tercera explosión, tercera aceleración. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Jake. ¿Cómo logró Ariel cambiar las cosas? Escuché que el líder de los castigadores fue un genio táctico, respondió Muka. Incluso cuando los humanos no tenían poderes, los vampiros ya lo temían. Había cazado bestias místicas y hasta matado vampiros errantes, antes de convertirse en uno de nosotros. Miles de años perfeccionando sus habilidades, y eso era lo que estaban presenciando. Mientras tanto, Gregor dejaba que más sombras salieran del cristal, invadiendo nuevos cuerpos. Los soldados sombríos duplicaban su número. Ya no usaba la sangre para defenderse. Los nuevos seres estaban entre él y Ariel. Justo cuando Ariel se preparaba para moverse, más de 100 espadas de sangre regresaron, rodeándolo como una prisión flotante. «¡Aquí caerás!», gritó Gregor, lanzando todas las espadas a la vez. «¿Que no aprendes?», rugió Ariel, usando su sombra por última vez como escudo, y avanzando con su espada sostenida a 2 manos, listo para dar el golpe final. Gregor, con su bastón espada al frente, convocó el remolino de sangre. Ambos se lanzaron, listos para el enfrentamiento final.
hasta que alguien cayó del cielo. Una figura aterrizó justo en medio de los dos, cabeza agachada, rostro oculto. Ninguno de los dos pensaba detenerse. Lo iban a destruir junto con su enemigo. ¿Quién es ese loco?, gritó José. ¿Quién se atrevió a lanzarse en medio de esa locura? Los líderes se miraron confundidos. Ninguno había intervenido. Todos pensaron lo mismo. Ese intruso iba a morir. Ni siquiera un líder sobreviviría entre esos dos ataques. El desconocido plantó ambos pies en el suelo. Antes de que Ariel o Gregor pudieran alcanzarlo, lanzó ambos puños hacia los lados. Una fuerza invisible salió disparada. Ariel fue derribado. No supo ni qué lo golpeó. Cayó de espaldas. Del otro lado, la energía atravesó la sangre del arma de Gregor, lo impactó directamente y lo tumbó también. Solo una persona quedó en pie. Levantó el rostro y con voz firme dijo: «¡Detengan esto de una vez!». «¡Es el 10º líder!», gritó José. Capítulo 1328. No tiene sentido luchar. Los líderes estaban atónitos. El 10º líder, el más inesperado de todos, había descendido del cielo para interponerse justo entre el rey Gregor y el castigador Ariel. ¿De dónde había salido? ¿Cómo sabía del enfrentamiento? Y, sobre todo, ¿qué demonios hizo para derribar a dos de los seres más poderosos en pie? Nadie dudaba de su fuerza. Él fue quien venció a la anterior reina, Cindy, incluso cuando ella ya había obtenido el control absoluto de la sangre y robado la armadura de sangre. Sin embargo, esta pelea estaba a otro nivel. Gregor no solo había perfeccionado la habilidad del rey, sino que era considerado el líder más poderoso entre todos ellos. Y Ariel era un enigma viviente. Nadie lo comprendía del todo, pero todos le temían. «¿Qué fue lo que usó?», preguntó Sonny, entrecerrando los ojos. No vi que saliera nada de sus manos. Nadie supo responder. Lo que había hecho no era un poder conocido por los vampiros. Diego había usado la tercera fase del chi, una técnica que apenas había descubierto y probado contra los seres del espacio. Sabía que ni sus habilidades de sangre ni sus sombras serían suficientes para sorprender a Gregor o a Ariel, pero el chi no se podía esquivar si no se veía venir, y funcionó mucho mejor de lo esperado. A lo lejos, la nave donde viajaba se estrellaba contra el suelo. Ahora todo tenía sentido. Por eso apareció desde el cielo. Durante todo su vuelo, Diego había estado observando, buscando el momento justo para intervenir. Y cuando vio a Ariel, supo que era ahora o nunca. «¡Escuchen!», gritó con fuerza, mientras ambos se reincorporaban. «¡Deténganse!». Ninguno de los dos tiene una razón real para seguir peleando. Gregor, al ver de quién se trataba, apretó los dientes. Estaba furioso. ¿Cómo llegó hasta aquí este mocoso? ¿Cómo se atreve a desafiarme incluso siendo un rey? A pesar de su rabia, se contuvo. Todavía le dolía el cuerpo por ese extraño ataque, y su regeneración parecía haberse ralentizado. «¿Cómo te atreves?», le gritó Gregor. «Ignoraste una orden directa de tu rey y osaste atacarme. ¿Sabes las consecuencias de tus actos?». «¡Cállate!», espetó Diego con un rugido. «Tú no eres un rey digno. Nunca lo fuiste. Atacaste el Castillo 14 y sé exactamente lo que hiciste con las personas desaparecidas de las demás familias». Gracias a Paul, Samuel lo había mantenido informado de todo, incluso durante su vuelo. «Ambos deben saber la verdad. Esto es una locura sin sentido», rogó Diego. Ariel, en lugar de atacar, simplemente bajó su arma. «Te escucharé, Diego. Al menos te debo eso. Pero no creo que cambie nada», dijo, lanzando una mirada asesina a Gregor. Gregor no dijo nada, pero tampoco atacó. Para él, eso ya era un gran gesto. Diego no perdió ni un segundo más. «Gregor, sé lo que ocurrió con tu abuelo. Vi la habitación, sé lo que pasó con los caballeros. El Nicornio, el antiguo familiar de Richard Eno, ahora está conmigo. Fue él quien los atacó, no tu abuelo. Le echaron la culpa a Cel, pero fue una trampa». Los líderes escuchaban atentos, intentando entender el trasfondo de esa confesión. El verdadero autor intelectual fue Richard Eno, el primer rey. Él ordenó el ataque a los caballeros de Ariel. Quería obligarlo a asumir un rol más activo, y necesitaba una amenaza real para justificar la creación de los castigadores. «Él los engañó a los dos», exclamó. «Fue Eno quien provocó todo esto. Gregor, él mató a tu abuelo, no Ariel. Ariel también fue víctima de su manipulación». «Lo sé», gritó Gregor de pronto. «¿Acaso crees que no lo supe? Pero eso no cambia nada. Los vampiros lo permitieron. Aceptaron la creación de los castigadores sin cuestionarlo. Nadie detuvo nada». Sus palabras resonaron con fuerza, dejando ver su verdadero dolor. No solo odiaba a Ariel, odiaba a los vampiros que validaron su existencia.
¿No te importa el futuro del asentamiento?, reprochó Diego. La mayoría de los vampiros de hoy ni siquiera estaban vivos cuando tu abuelo murió. ¿Por qué castigarlos por pecados que no cometieron? Ariel dejó escapar un suspiro. Te lo dije, Diego. Nada de lo que digas cambiará esto. ¿Dónde está Richard? Escapó, ¿verdad? Richard, creo que está muerto, respondió Diego. Pero no es el único. José también ha muerto. Lo confirmé. Él era quien controlaba a los Dalki. Ya lo sabía. Fex me lo dijo, interrumpió Ariel. Pero eso no cambia nada. Los Dalki ganarán esta guerra, con o sin José. Y antes de que eso ocurra, me vengaré. Gregor asesinó a mis amigos y a sus familias. Nada me hará perdonarlo. Los Dalki se sacrificaron para darme esta oportunidad y pienso cumplir mi parte. A menos que puedas detenerme, Diego. Diego comprendió que ya no había vuelta atrás, pero aún tenía una duda. ¿Dónde están Linda y Fex?, preguntó. Vénseme y lo sabrás, aunque dudo que llegues a hacerlo, respondió Ariel con frialdad. Justo en ese momento, las criaturas sombrías controladas por Gregor se lanzaron hacia Ariel y Diego. Gregor se alejó a gran velocidad. ¡Los eliminaré a ambos!, rugió. Pero Diego no se movió. Solo tensó su puño, con la mirada clavada en Ariel. ¿Estás diciendo que los mataste tú? Las sombras se acercaban, pero de pronto cayeron al suelo, inertes. Gregor se detuvo en seco, miró su cristal, seguía oscuro, nada había cambiado. Y sin embargo sus sombras ya no respondían. Título adquirido. Líder de los castigadores. Ahora tienes control de las sombras en esta zona. Las sombras abandonaron los cuerpos, revelando las heridas que Arthur había causado. Los cadáveres yacían en el suelo, y las sombras volaron hacia Diego, uniéndose a las suyas. Ariel lo comprendió de inmediato. El castillo lo eligió a él. Si no quieres razonar, entonces tendré que derrotarlos a ambos, gritó Diego, desbordando su ira. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en luché por